Murió Samuel, y todo Israel se reunió para su funeral. Lo enterraron en su casa en Ramá. Luego David bajó al desierto de Maón. Había un hombre rico de Maón que tenía propiedades cerca de la ciudad de Carmelo. Tenía 3000 ovejas y 1000 cabras, y era el tiempo de la esquila. Este hombre se llamaba Nabal, y su esposa Abigail era una mujer sensata y hermosa. Pero Nabal, descendiente de Caleb, era grosero y mezquino en todos sus asuntos. Cuando David se enteró de que Nabal esquilaba sus ovejas, envió a 10 de sus hombres jóvenes a Carmelo con el siguiente mensaje para Nabal. Paz y prosperidad para ti, para tu familia y para todo lo que posees. Me dicen que es el tiempo de la esquila. Mientras tus pastores estuvieron entre nosotros cerca de Carmelo, nunca les hicimos daño y nunca se les robó nada. Pregunta a tus propios hombres y te dirán que es cierto. Así que, ¿podrías ser bondadoso con nosotros, ya que hemos venido en tiempo de celebración? Por favor, comparte con nosotros y con tu amigo David las provisiones que tengas a la mano. Los hombres le dieron este mensaje a Nabal en nombre de David y esperaron la respuesta. ¿Quién es ese tipo, David? ¿Quién se cree que es este hijo de Isaí? En estos días hay muchos siervos que se escapan de sus amos. ¿Debo tomar mi pan, mi agua y la carne que destacé para mis esquiladores y dárselos a un grupo de bandidos que viene de quién sabe dónde? De modo que los hombres de David regresaron y le dijeron lo que Nabal había dicho. ¡Tomen sus espadas!, dijo David mientras se ceñía la suya. Y enseguida salió con 400 hombres, mientras 200 se quedaron cuidando las pertenencias. Entretanto, uno de los siervos de Nabal fue a decirle a Abigail: David envió mensajeros desde el desierto para saludar a nuestro amo, pero él les respondió con insultos. Estos hombres nos trataron muy bien y nunca sufrimos ningún daño de parte de ellos. Nada nos fue robado durante todo el tiempo que estuvimos con ellos. De hecho, día y noche fueron como un muro de protección para nosotros y nuestras ovejas. Es necesario que usted lo sepa y decida qué hacer, porque habrá problemas para nuestro amo y toda la familia. Nabal tiene tan mal genio que no hay nadie que pueda hablarle. Sin perder tiempo, Abigail juntó 200 panes, 2 cueros llenos de vino, 5 ovejas destazadas y preparadas, 36 litros de trigo tostado, 100 racimos de pasas y 200 pasteles de higo. Lo cargó todo en burros y les dijo a sus siervos: Vayan adelante, y dentro de poco los seguiré. Pero no le dijo a su esposo Nabal lo que estaba haciendo. Así que, montada en un burro, Abigail entraba a un barranco de la montaña cuando vio a David y a sus hombres acercándose a ella. En ese momento, David decía: De nada sirvió ayudar a este tipo. Protegimos sus rebaños en el desierto y ninguna de sus posesiones se perdió o fue robada. Pero él me devolvió mal por bien. Dios me castigue y me mate si tan solo un hombre de su casa queda con vida mañana por la mañana. Cuando Abigail vio a David, enseguida bajó de su burro y se inclinó ante él hasta el suelo. Cayó a sus pies y le dijo: Toda la culpa es mía en este asunto, mi señor. Por favor, escuche lo que tengo que decir. Sé que Nabal es un hombre perverso y de mal genio. Por favor, no le haga caso. Es un necio, como significa su nombre. Pero yo ni siquiera vi a los hombres que usted envió. Ahora, mi señor, tan cierto como que el Señor vive y que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano, que todos sus enemigos que intenten hacerle daño sean tan malos como lo es Nabal. Aquí tengo un regalo que yo, su sierva,
le he traído a usted y a sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido en alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera, porque pelea las batallas del Señor y no ha hecho mal en toda su vida. Aun cuando lo persigan aquellos que buscan su muerte, su vida estará a salvo al cuidado del Señor, su Dios, segura en su bolsa de tesoros. Pero la vida de sus enemigos desaparecerá como piedras lanzadas por una onda. Cuando el Señor haya hecho todo lo que prometió y lo haya hecho líder de Israel, que esta no sea una sombra en su historial, entonces su conciencia no tendrá que llevar la pesada carga de derramamiento de sangre y venganza innecesarios. Y cuando el Señor haya hecho estas grandes cosas para usted, por favor, acuérdese de mí, su sierva. David le respondió a Abigail: Alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio. Bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos. Juro por el Señor, Dios de Israel, quien me ha librado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir a mi encuentro, mañana por la mañana ninguno de los hombres de Nabal habría quedado con vida. Entonces David aceptó su regalo y le dijo: Vuelve a tu casa en paz. Escuché lo que dijiste y no mataremos a tu esposo. Cuando Abigail llegó a su casa, encontró a Nabal dando una gran fiesta digna de un rey. Estaba muy borracho, así que no le dijo nada sobre su encuentro con David hasta el amanecer del día siguiente. Por la mañana, cuando Nabal estaba sobrio, su esposa le contó lo que había sucedido. Como consecuencia, tuvo un derrame cerebral y quedó paralizado en su cama como una piedra. Unos 10 días más tarde, el Señor lo hirió y murió. Cuando David oyó que Nabal había muerto, dijo: Alabado sea el Señor, que vengó el insulto que recibí de Nabal y me impidió que tomara venganza por mí mismo. Nabal recibió el castigo por su pecado. Después David envió mensajeros a Abigail pidiéndole que fuera su esposa. Cuando los mensajeros llegaron a Carmelo, le dijeron a Abigail: David nos ha enviado para que la llevemos, a fin de que se case con él. Entonces ella se inclinó al suelo y respondió: Yo, su sierva, estaría encantada de casarme con David. Aún estaría dispuesta a ser una esclava y lavar los pies de sus siervos. Vamos a hacer un poquito de contexto histórico. Esto sucedió aproximadamente 1014 años antes de Cristo y se dio cabalmente en la transición de donde acabó la dispensación de los jueces y empieza la dispensación de los reyes con la muerte del profeta Samuel. Samuel ya había ungido al rey Saúl, pero la gloria del Señor y el Señor ya se había apartado de la vida de Saúl por haber desobedecido, de no haber matado al rey de los amalecitas y haberse quedado con el ganado y con las ovejas y haber conservado a los animales cuando Dios había dicho que tenía que destruir todo. El Señor no se complace en sacrificios, se complace en la obediencia, no en nuestras grandiosas ideas ni en nuestro propio razonamiento, sino en poder obedecer y cumplir lo que Dios demanda de nosotras. Para todo esto también el profeta Samuel ya había ungido al rey David, quien David ya había sido ungido como rey, pero no había llegado todavía al trono, estaba en una transición y David tuvo que verse obligado a huir. David en esta época era un fugitivo porque Saúl se ensañó contra David y lo perseguía para matarlo. Entonces David corría por su vida. Entonces con la muerte de Samuel vino David y se levantó y se fue para el desierto Parán. Y estando caminando por el desierto Parán se topó con una vía, la vía de Carmel, donde se encontró con una pareja de esposos. Era Nabal, que está categorizada como una persona necia, una persona impía, de malas obras,
perverso. Y Abigail, se topó con Abigail, que era una mujer temerosa de Dios, sabia, prudente, entendida en la palabra y con un razonamiento, y con un buen razonamiento. Ahora, yo veo en esta historia tenemos entonces 3 personajes que vamos a ir desarrollando y describiendo cada uno de ellos, porque esta historia no se puede hablar de Abigail si no hablamos de Nabal y de David, porque esta historia, los 3 personajes están íntimamente ligados entre sí. Y en determinado momento de nuestras vidas puede ser que algunas se identifique con Nabal, otra con Abigail y otras se puedan identificar con David. Así que es bien importante que nos ubiquemos con los 3 personajes. Yo veo la vida como un tablero de ajedrez donde Dios ha colocado piezas que Él mueve para nuestro trato personal, para nuestro crecimiento espiritual y nuestro crecimiento moral. Él va moviendo las piezas como Él las considera. Y aquí tenemos en este tablero a las 3 personas que vamos a estar desarrollando. Como les decía, Nabal, que es un necio, Abigail, que era una mujer sabia, y David, que era un rey. Abigail estaba casada con Nabal y uno se pregunta cómo una mujer tan sabia, temerosa de Dios, prudente y todo, podía estar casado con un hombre como Nabal. Pero déjenme decirles que indagando un poco en la cultura hebrea, los matrimonios muchas veces eran acordados. Una persona que tenía mucha riqueza, que tenía una posición social, era un buen partido para casarse y por lo general las mujeres no tenían elección. Pero si este fue el caso de Abigail, esa fue la voluntad directiva de Dios para Abigail. Y Abigail, a pesar de su Nabal externo, ella decidió volar por encima de la situación y decidió caminar por encima de las riquezas, la posición social, y decidió crecer moralmente y espiritualmente, caminando de la mano del Señor, el Señor guiando todos sus pasos. Ahora, vemos a Nabal, que Nabal también representa en nosotros nuestro viejo corazón. Y si Nabal fue voluntad directiva en la vida de Abigail, nosotros, por elección, tenemos un Nabal en nuestro corazón. ¿Por qué les digo por elección? Claro, nosotros ya lo heredamos de Adán y Eva, pero una vez en el huerto, en el jardín del Edén, alguien tuvo que tomar una decisión y hoy nosotros tenemos todas un Nabal interno en nuestro viejo corazón con el cual tenemos que lidiar, con el cual no tenemos que hacer alianzas, sino que tenemos que ver cómo dejamos morir a este Nabal dentro de nuestro corazón. Y vemos en esta historia que Nabal detona en David, provoca a David a que David reaccione de cierta manera. Tenemos que entender también que David estaba viviendo una situación difícil y eso les quiero decir, que en nuestra vida vamos a estar mucho más vulnerables con ciertas situaciones como cuando uno no descansa bien, cuando anda bajo mucho estrés, cuando le llueve sobre mojado, como decimos aquí en Guatemala, cuando las situaciones no salen a nuestro favor, cuando estamos en un valle, cuando Dios nos está poniendo en una situación difícil, somos mucho más propensos y vulnerables a que ciertas personitas detonen nuestros botones para alborotar todo eso que está dentro de nuestro corazón. Pero eso también es parte del proceso de Dios para que aprendamos a ir a su presencia, ¿verdad? Y vamos a ir avanzando con el tema. Ahorita vamos a describir quién era Nabal. Nabal, como bien dice, era un hombre necio. En 1 Samuel 25:3 lo describe como un hombre duro, de malas obras. En 1 Samuel 25:25 dice que la insensatez está con él. La raíz hebrea de insensatez es Nabal, que significa perverso, necio, ruin, maldad, tratar afrentosamente, o sea, con desprecio, vileza. Una persona que es moralmente deficiente, quiere vivir una vida como si no existiera un Dios, no tiene temor de Dios ni del hombre y como resultado actúa vergonzosamente. Ahora vamos a describir la vida de David. ¿Por qué dibujé la vida de David trazada de esta manera? Porque David estaba viviendo un valle. David estaba siendo perseguido. David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. David había sido ungido rey, pero sin trono.
estaba huyendo, era un fugitivo porque el rey Saúl perseguía su vida. Su matrimonio se abre una brecha porque estaba casado con Mical, que era hija de Saúl, y por lo consiguiente eso fisuró su relación y no había matrimonio. Tuvo que dejar a Mical por allá y salir huyendo para otro lado. Su mejor amigo era hijo de Saúl, era Jonatán. Jonatán le dice: yo no puedo irme contigo porque yo no puedo dejar en manos de mi padre la nación de Israel en estas condiciones. Ya Saúl estaba disvariando un poquito con su enojo y que se había ensañado contra David. Entonces vemos que Saúl huye y se va al templo a buscar al sacerdote Ahimelech y va por ayuda, va buscando alimento porque pues como va fugitivo tiene que ir viendo de dónde encuentra su alimento y buscando armas. Pues en los desiertos hay merodeadores, hay ladrones, ¿verdad? Tiene que tener cómo defenderse. Y por último, huye a la cueva de Adulam, y en la cueva de Adulam se enteraron varias gentes que él estaba ahí y se le juntan a él todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y uno dice, si lo que menos necesita en una condición como la que está viviendo David es tener que lidiar con gente con ese tipo de condición. Pero ¿saben una cosa, hermanas? Ese tipo de gente es la que el Señor levanta, porque el Señor anda buscando un corazón contrito y humillado, anda buscando un corazón que esté perceptivo a las cosas de Dios, que pueda reconocer que es pobre, que es ciego, que está desnudo, que sin Dios no es nada, que depende de Dios. Entonces el Señor de esta gente le levanta un ejército a David, porque David había tenido que huir del ejército donde él estaba. Él era parte del ejército de Saúl. Entonces vemos que en la vida de David en este momento se encuentra sin palacio, se encuentra sin ejército, no tiene esposa, no tiene templo, no tiene amigo. Y aunque David no tiene a dónde ir, sabe que Dios es su refugio y que no está solo. En el Salmo 57:1 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen todos los quebrantos. Entonces vemos que David estaba pasando una situación de quebranto. No era fácil lo que David estaba atravesando en esos momentos. Ahora vamos a describir a Abigail. Abigail era de buen entendimiento, palabra hebrea sekel, que quiere decir cordura, inteligencia, sabiduría, opinión. De la raíz sakal, que quiere decir comprender, conducir, considerar, cuerdo, diestro, pensar, prudente, que la prudencia es esperar a que Dios haga las cosas, prosperar. Era de hermosa apariencia, mujer sensata, razonable, humilde, generosa. Su nombre significa padre, fuente de gozo. Literalmente, Ab quiere decir padre y Gil, gozo y alegría. Tenemos que ver que en la vida de Abigail, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Y eso no se obtiene así por así, o sea, eso se obtiene por caminar con el Señor todos los días de nuestra vida, rendirnos delante de su presencia, buscar crecer en estatura moral, en estatura espiritual. Y ella vivía, ese era su caminar. Pero son cosas que no se forman de la noche a la mañana. Y tenemos que entender que detrás de cada escenario de nuestras vidas está gobernando Dios, interviniendo en los asuntos del hombre, validando o invalidando sus acciones. En este caso estaba validando las acciones de Abigail e invalidando las acciones de Nabal, porque vemos que Dios le cortó la vida a Nabal. La necedad puede llevarnos a muerte espiritual si no aprendemos a rendir, si no aprendemos a ir al cuarto de oración, si no aprendemos a ir creciendo y soltando. Porque déjenme decirles algo, para llevar relaciones interpersonales sanas, tenemos que tener la sabiduría para discernir cuándo callar, cuándo hablar, cuándo poner límites, cuándo retirarnos. O sea, realmente tenemos que ser guiadas por el Espíritu Santo para no estar atropellando a todas las personas que Dios cruza en nuestro camino. Y tenemos que aprender a manifestar la gentileza, la misericordia y la compasión del Señor Jesús. Bueno, entonces ahora nos vamos hacia la petición que hace David. Vamos a leer en 1 Samuel 25 del 4 al 8, repitiendo lo que ya oímos, pero desarrollando nuestra plática. Y oyó David en el desierto
que Nabal esquilaba sus ovejas, entonces envió David 10 jóvenes y les dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludadle en mi nombre y decidle así: sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados y ellos te lo dirán. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Entonces aquí lo que está diciendo es que era la época de esquilar ovejas. Eso se llevaba a cabo una vez al año. Y Nabal le celebraba a sus siervos y a sus pastores, por decir, era una festividad, era motivo de gozo, y les servían, había comida en abundancia y les daban agua, pan, carne a todos los esquiladores, pastores y siervos. Y David lo único que estaba diciendo es: bueno, nosotros nos hemos portado bien con tu gente, quisiéramos que nos tomes en cuenta con tu gente y que puedan pues gozar de la misma fiesta. Porque nosotros cuidamos a tus ovejas de los merodeadores y de los ladrones, y velamos y fuimos muro de día y de noche para ustedes. Y déjenme recordarles, David fue en son de paz, porque le dijo 3 veces: paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tú y todo cuanto tú tienes. David estaba simplemente pidiendo lo que le correspondía por derecho, una compensación por los servicios prestados. Suena razonable lo que pidió David, ¿verdad? Pero veamos qué le responde Nabal. Sus palabras fueron como una bofetada para David. Ahora, yo sé que muchas de nosotras muchas veces nos hemos sentido así de lastimadas. Hemos tratado de hacer el bien, nos hemos extendido y de repente lo que recibimos es una bofetada. Y queremos reaccionar. Y que la fulanita y que la sutanita que me hizo, y después de todo lo que yo le serví, todos los favores que yo le hice, me paga así, me responde así. Y empezamos a hervir por dentro y a querer exteriorizar todo nuestro enojo. Pero veamos la respuesta que le da Nabal a David. Dice: y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? La respuesta que le dio Nabal a David fue todo menos razonable. Nabal tuvo desprecio e ingratitud. Nabal ignora o finge no conocer a David, a pesar que ya era un hombre reconocido en Israel por sus victorias militares, especialmente contra Goliat. Nabal fue arrogante, fue egoísta, usa un lenguaje despectivo y solo piensa en sí mismo. O sea, mi pan, mi agua, mi carne, cuando él era extremadamente rico, él podía tomar en cuenta a los 600 hombres de Nabal y no le iba a afectar en absolutamente nada. No muestra generosidad ni hospitalidad, valores importantes en la cultura hebrea, pero no solo en la cultura hebrea. Para nosotros los cristianos también es algo sumamente importante la generosidad, la hospitalidad, el dar de nuestros recursos materiales, físicos, nuestro tiempo. Entonces también tenemos que meditar en eso. Cuántas veces nosotros también somos egoístas en no querernos extender un poquito porque nos requiere un esfuerzo salir de nuestra zona de confort, ¿verdad? O sea, tenemos que pensar que nosotras también somos de igual manera. Tuvo falta de sabiduría y prudencia. En lugar de responder con diplomacia, Nabal insulta a David, quien era un líder poderoso, ungido por Dios. Y eso es otra cosa. Él retó a la autoridad establecida por Dios. Él ya había sido ungido rey, aunque no hubiera llegado al trono. Ya el pueblo reconocía que él era el sucesor de Saúl. Entonces hay que tener cuidado, no pelearnos con nuestra autoridad espiritual, recibir con humildad lo que nuestras autoridades espirituales nos están diciendo. Lo hacen por nuestro propio bien. Y la actitud de Nabal lo que iba a provocar era una situación peligrosa que casi termina en una tragedia. O sea, realmente iba a morir mucha gente por una respuesta equivocada.
Y por otra cosa también vemos que tiene una comparación injusta, hace una comparación injusta, porque Nabal insinúa que David es un esclavo fugitivo. Y porque le dice, muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores, lo cual es falso y muestra su falta de discernimiento sobre los planes de Dios para David. Eso a mí me impresiona, porque nosotras como cristianos tenemos que ver el bien en la gente, ver que Dios nos ama a todas y que todas tienen algo que aportar al cuerpo de Cristo. Todas nos necesitamos, todas tenemos diferentes dones. Entonces, tenemos que estar abiertas a animar a otras a florecer en el Señor. Ahora vamos a ver la respuesta de David a sus hombres, a los hombres de David, cuando les llegaron con la noticia de lo que había dicho Nabal. Dice, entonces David dijo a sus hombres, cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres y dejaron 200 con el bagaje. Y David había dicho, ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo. Y él me ha vuelto mal por bien. Así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuere suyo, no he de dejar con vida a ningún varón. O sea, David iba determinado a acabar con todos los hombres del pueblo carmel. Ahora veamos cómo reacciona David. Recordémonos que David estaba en una situación vulnerable por lo que vimos que estaba viviendo en el desierto. Pues estaba viviendo un valle, estaba en un desierto. David actuó con impulsividad y enojo. Su reacción inmediata fue tomar venganza. Aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, todavía tenía debilidades humanas y emociones intensas. Su reacción con Nabal fue rápida y agresiva, en contraste con la actitud que había mostrado antes con Saúl, demostrando paciencia y fe. En lugar de responder con sabiduría, David decidió tomar represalias inmediatamente. ¿No respondemos nosotros de igual manera cuando nos provocan? Pueda que no ciñamos nuestras espadas literalmente, pero podemos hacer mucho daño con nuestras palabras. Podemos tomar represalias con nuestro lenguaje corporal, nuestros ojos o nuestra conducta. Podemos matar a otra persona con nuestra indiferencia. Veamos lo que el Señor nos dice en su palabra con relación a cómo debemos responder. Proverbios 26:4 dice, no respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. Era lo que yo les decía. Necesitamos discernimiento para saber cuándo callar o cuándo hablar. No podemos engancharnos en pleitos con gente necia que no escucha razonamiento, porque solo vamos a provocar un pleito y nos vamos a enojar y vamos a hacer las cosas mucho más grandes. Si en un momento de alguna relación nos sentimos muy acaloradas o sentimos que vamos a reaccionar enojadamente, procure respirar 3 veces profundo, callar y dejar la situación ahí y decirle, mira, ahorita no me siento dispuesta o como para dialogar o como para tomar el tema, démonos un tiempo y retomemos esta conversación más adelante cuando las aguas hayan bajado. Por eso es que necesitamos sabiduría, porque tenemos que saber qué responder inmediatamente en las situaciones, porque las situaciones nos agarran así. Nosotros no vamos a saber que viene alguien y me va a enojar y me va a detonar el botón ese día porque la otra persona también tuvo un mal día y al primero que encontró aquí suelta toda mi basura y uno se queda, ¿qué hago? ¿Verdad? Entonces, es caminar de la mano del Señor con ese discernimiento agudizado, con ese entendimiento de lo que dice la palabra, de cómo tenemos que actuar, ser humildes, procurar. Se los digo porque pues no es fácil. Yo les estoy diciendo que yo soy la primera en que esta lección le vino a dar así, pau, con amor, con amor. Y la otra es Santiago 1:19-20, que dice por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Con enojo, con contienda, con ira no vamos a obrar la justicia de Dios. Cuando nos ejercitamos en el dominio propio, mantenemos nuestras emociones, impulsos y comportamiento bajo el control del Espíritu Santo.
El Espíritu Santo es determinante en este proceso de nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el que nos convence de pecado, el Espíritu Santo es el que nos capacita para poner por obra la palabra, el Espíritu Santo es el que nos revela más del Señor Jesús. Y en Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu. Perdón, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. O sea, es más importante enseñorearnos de nuestro espíritu, tener control que ganar un argumento, ¿verdad? El segundo, Proverbios 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Si nosotros le damos rienda a nuestro espíritu para desbocarse y hacer lo que quiera, déjenme decir que dice que la ciudad queda descubierta, es decir, nuestro huerto espiritual quedó descubierto para que entren espíritus, para que el enemigo nos agarre y nos bote espiritualmente. Esto nos puede sacar del camino si nosotros no aprendemos a ir lidiando con este tipo de actitudes en la presencia del Señor. Y por último tenemos 2 Timoteo 1:7 que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En el Señor Jesús todo lo podemos. Tenemos que aprender a ir al cuarto de oración, a decirle, Señor, no es en mis fuerzas, es en tus fuerzas, porque yo no puedo, porque yo no tengo la capacidad, Señor, pero tú has prometido, Señor, librar las batallas por mí. Tuya es la victoria, posee la tierra de mi corazón, trabaja en la tierra de mi corazón, saca lo que tienes que sacar, arranca esos espinos, cardos, abrojos que quieren ahogar la semilla de la palabra y pidámosle que esa semilla quede albergada en el depósito de nuestro corazón y que nos haga abrir el entendimiento y poder caminar con la luz de su palabra y con esa prudencia y con esa dulzura que el Señor quiere que reflejemos. Luego vemos a Abigail como mediadora de esta situación. Esto se me había olvidado mencionarles. Abigail yo la miro como fue usada, ella se dejó usar por Dios como una pacificadora, una mediadora y como una profeta para la vida del rey Saúl. Del rey David. Dice en 1 Samuel 25, 18, 31. Entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cuernos de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos. Y lo cargó todo en asnos y dijo a sus criados, id delante de mí y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando un asno descendió por una parte secreta del monte. Y aquí David y sus hombres venían frente a ella y ella le salió al encuentro. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con toda la vida de mis señores será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimientos por haber derramado sangre sin causa o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva.
Observemos las acciones de Abigail en esta situación. Abigail sabía a quién debía hablarle. Ella sabía que David tenía un corazón para Dios y que con él podría razonar. Ella no salió corriendo a razonar con su esposo Nabal para decirle, concédele a David lo que pidió, ¿qué te está pasando? No. Ella ni con él no voy a llegar a ningún lado. Ella sabía que tenía que intervenir y pedir a David. Ella tenía que intervenir y mediar con David. Abigail no excusa a su esposo. Es honesta con la ofensa, pero lo hace de una forma respetuosa. Ella se humilla y postra en tierra y se echa el pecado de su esposo sobre ella. Ella estuvo dispuesta a cargar con el pecado de su esposo, sabiendo que mucha gente podía morir. Ella estaba buscando la paz. Ella estaba siendo una mediadora. Ella estaba interviniendo para mediar una situación sumamente importante. Por eso les digo que realmente son decisiones que solo el Señor nos puede equipar o preparar para esas situaciones cuando hemos estado en el cuarto de oración. El objetivo de Abigail era insertar la voz de la sabiduría y la razón en una situación donde muchas personas podrían perder la vida. Abigail se humilla y ruega que sus palabras sean escuchadas, diciéndole a David que ella no había visto a los jóvenes que él había enviado. Aunque posiblemente Abigail tenía miedo, no se acobardó. No dejó que eso le impidiera hacer lo correcto y sabio. El Señor le estaba utilizando para que su siervo David no derramara sangre inocente y se vengara por sus propias manos. Por eso les digo que ella fue enviada como profeta a la vida de David. Y saben una cosa, a mí me impresiona, porque si nosotros estamos procurando hacer la voluntad de Dios, está la escritura que dice que aunque fuéramos torpes, no nos extraviaremos de este camino. Y si el Señor conoce nuestro corazón, Él va a mandar a la persona indicada cuando estamos como descarriándonos, cuando estamos actuando de una manera incorrecta. Él va a mandarnos a una persona como profeta a decirnos, mira, ¿no será que te estás equivocando por acá? ¿No será que estás actuando mal? ¿No será que te está faltando esto? Y tenemos que tener la humildad suficiente para recibir ese consejo y esa palabra que Dios nos está dando en ese momento. Abigail desafía a David, y esto, miren, esto es lo que a mí casi que me hace llorar, porque Abigail desafía a David a mirar el panorama completo del plan de Dios y a no devolver mal por mal. Le recuerda que él está librando las batallas del Señor y que mal no se ha hecho en sus días. Le dice David, tú peleas las batallas del Señor. Tenemos que recordarnos que nosotras estamos peleando las batallas del Señor. Nosotros estamos peleando contra nuestra propia carne para que esa carne sea transformada, para que esa carne sea convertida, para que nuestro corazón de piedra sea convertido en un corazón de carne y sea circuncidado. Y no podemos darnos por vencidas, hermanas, de decir, ay, ya no quiero pelear, ya no quiero luchar, así soy, me doy por vencida, que el Señor mire que haga. No. Hermanas, tenemos que insistir en el cuarto de oración como lo hizo Jacob en el monte Peniel, que luchó con el ángel de Jehová para que su naturaleza fuera convertida. Y no es opción, no podemos retroceder, no podemos estancarnos, tenemos que presionar hacia adelante hasta que la carne muera, porque no podemos amarrarnos a la necedad, a la insensatez, a la falta de razonamiento por querer defender un punto, porque no vale la pena, honestamente no vale la pena. Estas acciones de Abigail determinan que era una mujer que caminaba con Dios porque estaba preparada para actuar sabiamente en medio de una crisis. Esto no se logra de la noche a la mañana, como les digo, hermanas, es algo en lo que se crece. Y si no, como ejemplo tenemos a las vírgenes sensatas e insensatas, que cuando vino el esposo, 5 de ellas tuvieron sus lámparas encendidas, llenas de aceite, porque estuvieron yendo al cuarto de oración, porque se estuvieron renovando de la palabra del Señor, dejando que el Espíritu las inundara cada día, les trabajara el corazón. Y duele humillarse en la presencia del Señor, duele querer caminar el camino crucificado, pero tiene grandes recompensas, ir constantemente al cuarto de oración y poner estas cosas delante del Señor. Abigail también le dice a David que los enemigos de Dios enfrentarán su justo juicio,
porque dice que tu vida está unida a los que viven conforme a la voluntad del Señor, tu Dios. O sea, nosotros estamos viviendo para hacer la voluntad del Señor, para ser obedientes a su palabra, para procurar ponerla por obra. A través de su ejemplo aprendemos que puedes decir cosas fuertes incluso a las personas más difíciles cuando las dices con un espíritu gentil, amable, sincero, compasivo, con amor. Después de esta intervención llena de buen juicio que tuvo Abigail, llena de sabiduría y buen razonamiento, David recapacita y bendice al Señor por haber enviado a Abigail a su vida a estorbarlo de derramar sangre inocente y vengarse por su propia mano. Eso es lo que yo les digo. Miren la humildad del corazón de David de recibir estas palabras, esta sabiduría que llevaba Abigail. Por eso les digo, nosotros no podemos menospreciar a nuestras hermanas o a la gente que Dios pone en nuestro camino diciendo que se cree esta, que me viene a decir tales cosas. No, hermanas, escuchemos más atrás lo que nos quieren decir. Tal vez nosotros podemos estar ciegas a nuestra propia actitud y la otra persona sí lo ve claramente, y que podamos abordar a la persona en humildad, en amor, y decirle, mira, el Señor quiere tratar esto en ti, haz esto, y aprendamos a recibir con humildad el buen consejo. Y en el versículo 32-35 dice, y dijo David a Abigail, bendita sea Jehová Dios Israel, que te envió para que hoy me encontrases, y bendito sea tu razonamiento. Bendijo su razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano, porque vive Jehová Dios de Israel, que me ha defendido de hacerte mal, que si no te hubieras dado prisa en venir a mi encuentro, de aquí a mañana no le hubiera quedado con vida a Nabal ni un varón. Y recibió David de su mano lo que le había traído y le dijo, sube en paz a tu casa, y mira que he oído tu voz y te he tenido respeto. Le dijo que le tenía respeto. Mire qué posición la que se ganó Abigail delante del rey David. Dice, si deseas influir en las vidas de las personas, el mayor impacto no va a ser por tu apariencia externa. Será por tu corazón, por tu espíritu y la forma en que hablas. Primera de Pedro 3, del 3-4 dice, vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno, en el corazón de los necios. ¿Cómo se puede formar Abigail en nuestras vidas? Lo primero y más importante es cultivando una vida de oración, el estudio de la palabra y el consejo de Dios. Pedir sabiduría si nos falta, porque el Señor Jesús nos la dará abundantemente y sin reproche. Tener un corazón humilde y estar dispuestos a servir, siendo útiles en las manos de Dios. No hacer las cosas en nuestras propias fuerzas. Es necesario aprender a confiar en Dios y a esperar en Él. Nuestro actuar debe reflejar un temor reverente a Dios. Es necesario que Él crezca y que nosotros menguemos. Hermanas, yo lo que vengo hoy es a motivarlas a que no nos demos por vencidas, sino que sepan que hay esperanza. David no fue una persona perfecta. David también se enojó, también tuvo impulsos, nosotros los tenemos, pero tenemos que aprender a ir constantemente al cuarto de oración y saberle dar respuestas al enemigo cuando venga con voces a querernos acosar, que ya todo está acabado, que ya todo está perdido, que para ti no hay solución, que tu carácter es insoportable. Miren, el Señor transforma cualquier corazón que está dispuesto y se humilla ante su presencia. Y entonces, como dice Salmo 119:42, y le daré por respuesta a mi adversario, a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. Miqueas 7:8 dice, y tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí me levantaré, y aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Y en el Salmo 37:24 dice, cuando el hombre cayere no quedará postrado,
porque Jehová sostiene su mano. Hay una promesa para nosotras. Hoy no es tiempo de rendirnos, no hay opción, no podemos retroceder. Vamos a presionar hacia adelante porque estamos cerca de obtener la victoria. El Señor nos llamó, el Señor nos eligió. Seámosle fiel hasta el final, y si es necesario que pase por encima de nuestra voluntad, pero que se cumpla la voluntad del Señor y no es nuestra propia voluntad. Así que, hermanas, vamos a orar para cerrar. Para cerrar con la reunión. Tremendo, ¿no? Impresionante la palabra de Dios, cómo uno puede... Y les aseguro que nos predican de Abigail en un mes y todavía recibimos mucho, ¿verdad? Creo que podemos quedarnos ahí donde estamos. Y cada quien puede inclinar su rostro. Y hermanas, es elección nuestra. La palabra está servida en la mesa. O sea, la tenemos enfrente. ¿Qué vamos a hacer con lo que acabamos de escuchar? ¿Qué queremos ser? ¿Nabal o Abigail? Usted decide. Y eso es lo que Dios hace, nos da su palabra y nos da la oportunidad de elegir. Cerremos nuestros ojos y digámosle y meditemos. Y así como Mali nos hizo cerrar los ojos hoy, yo las voy a hacer cerrar los ojos también. Pero ahora quiero que vayan a su propia historia, a su propia vida, la vida diaria, cotidiana, en donde encontramos muchas situaciones y personas que estimulan, como dice mi esposo, o activan, como dijo Mali, mueven, ¿verdad?, el ajedrez de nuestra vida y nos detona, ¿verdad? Hay personas que saben cómo hacerlo y detonan ciertas cosas en nosotros y pensamos, no, pero es que si no me hubiera dicho, yo no hubiera reaccionado así. ¿Para qué me habló así? Por eso es que yo respondí, pero yo no soy tan mala, yo no hago eso. Es la persona la que me estimuló, la que hace que yo me ponga así. Hermanas, yo creo que ya es tiempo de recapacitar y meditemos, pensemos, lo que la otra persona hace, pues no me incumbe a mí al final, porque yo no voy a dar cuentas por otra persona. Ni siquiera van a dar cuentas por su propio esposo en ese sentido, o por su mamá, o por su tía, su abuelito, la persona que sea quien más le estimula a que se salga este Nabal que tenemos todos adentro. Esto de lo que Mali habló, hermanos, esto es tan real que esto sí sale de nosotros. Y eso es lo que pasó con David. En David se activó. O sea, Nabal, él tenía enfrente a Nabal a una persona necia, ¿verdad? Literalmente, y hasta su nombre significa eso. Pero David también fue estimulado y también de David se salió todo esto. Y qué tremendo ejemplo, porque si David, siendo conforme al corazón de Dios, también le salió esta reacción, uno dice, bueno, si David pudo, entonces yo también puedo. Lo importante es que voy a elegir, porque David se vio a sí mismo con las palabras de Abigail, porque pudo haberse enojado más y decir, ¿y tú quién eres para hablarme a mí? Este hombre va a morir. Y eso es lo que muchas veces hacemos nosotros. Cuando Dios manda a Abigaíles, por así decirlo, como nos dijo Mali, profetas, personas que nos dicen, no respondas, no hagas, hace aquí, y nosotros decimos, no, yo voy a hacer lo que yo considero o lo que yo ya decidí, etcétera. Entonces tenemos en nuestras manos la elección. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer lo que hizo David o lo que hizo Nabal? Ya ahora ya abrieron sus ojos. Se supone que tenían que tener los ojos cerrados. No, pero pensando en nuestra propia situación, hermanos, nosotros no vamos a cambiar a los navales que están allá afuera. Abigail no pudo con su propio esposo, no lo pudo cambiar. Sabía reconocer la situación y quién era él, pero no lo pudo cambiar. ¿Pero qué hizo ella? Ella eligió caminar. Ella eligió buscar diariamente a Dios para que la sabiduría se formara en ella. Así es de que cuántas de nosotras deseamos ser como Abigail y elegir como eligió David, que en un momento de repente que nos estimulan o se nos sale el carácter del viejo hombre, que eso es lo que representa Nabal. ¿Qué vamos a hacer? Decir, no, Señor, no voy a hacer lo que quiero hacer o lo que quiero hacer mi carne, como decía el apóstol Pablo, ¿se acuerdan? Sino que voy a hacer lo que sé que debo hacer, lo que me está diciendo Abigail enfrente, ¿verdad? No vengarme por mi propia mano, poner la otra mejilla, callar y no responder de manera insensata. Así es de que la decisión es nuestra. Y yo lo que
Pido al Señor, hermanas, es que en esta mañana salgamos de aquí con todo nuestro deseo de decir que esto no se me olvide, Señor, y que allá afuera, con un pequeño estímulo, yo diga, no, yo no voy a responder. ¿Qué voy a ganar? Solo voy a provocar más pleito, más fuego. Así es de que oremos, ahora sí oremos. Ahora, yo no puedo orar por usted, yo las puedo guiar, pero creo que debemos arrepentirnos, ¿no creen? Primero, digámosle, ahí donde están, sentaditas, sin música, digámosle, Señor, en frío, Señor, yo no quiero ser como este hombre. Responder con tal necedad que todo lo que hubiera provocado era la muerte de todo su pueblo. ¿Y en cuántos matrimonios, hermanos, escúchenme, con los ojos cerrados, cuántos matrimonios se han destruido porque hubo a uno de los dos que no estuvo dispuesto a callar? Así es de que, digámosle, Señor, perdóname, porque yo he provocado fuegos. Yo he provocado pleitos, pudiendo haber evitado, Señor. Yo he respondido de acuerdo a la necedad que hay en mi viejo corazón. Perdóname. A ver, levanten su voz y dígale usted, Jesús, perdóname. Perdóname, Señor, perdóname. Somos culpables, hermanas, todas aquí, todos. No hay una persona que pueda decir, yo nunca he hecho esto. Todos somos culpables porque de alguna manera, cuando recibimos un estímulo, respondemos equivocadamente. Respondemos de acuerdo a nuestra vieja naturaleza, que siempre está buscando volar cabeza, como decimos. Señor, te pedimos perdón en esta mañana, Señor, casi tarde. Te damos gracias porque tu palabra ha llegado como una espada de dos filos y ha penetrado hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, gracias por la disposición y el corazón de Mali, Señor, en compartirnos, Señor, lo que tú le diste. Gracias por tu palabra, porque de verdad, Señor, llegó hasta lo más profundo. Pero lo más importante, Señor, es que nosotras decidamos salir de aquí con la determinación de dejar que la sabiduría, Cristo en nosotros, crezca de tal manera, Señor, que elijamos hacer lo correcto, lo que tú deseas que nosotros hagamos, Señor. Esperar en ti, confiar en ti, Señor, soportar, aguantar, como dice tu palabra, tanto que aprendemos de los frutos del Espíritu Santo, Señor, pero cuando estamos en medio de una situación se nos van todos los frutos y se nos olvida que debemos ser mansas, que debemos ser pacíficas, que debemos, Señor, perdonar, amar. Padre, gracias por tu verdad y por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Señor, que nos ayudes a salir de aquí deseando ser como fue Abigail, que se forme en nosotros esta naturaleza mansa, humilde, pacífica. Bienaventurados los pacificadores, Señor. Señor, todos aquí, dígale, Señor, yo quiero ser pacificadora. Dígaselo. A ver, si quiere serlo, hermano, dígale, Señor, yo quiero ser pacificadora, pero en mi vieja naturaleza, y dígase su nombre, en mí, Susi, yo soy Susi, en mí no está esto, solo en Cristo, solo a través de Jesús. Señor, yo te pido que ames, que tú perdones, que tú aguantes y que tú soportes a través mío, Señor. Ayúdame a cerrar los labios, a cerrar la boquita cuando debo callar. Señor, ayúdame en el nombre de Jesús, auxíliame, Señor. Padre, recuérdame esta verdad, que cuando esté en medio de una situación como la que estuvo David, yo pueda recordar esta palabra y pueda recordar la elección que hice hoy de caminar contigo, de seguir peleando mi batalla y no rendirme a mi carne, ante mi enojo, ante mi odio, Señor, y ceder y hacer todo lo que mi carne quisiera hacer y vengarme, gritar, pelear, responder, acusar, emitir un juicio. Perdóname, Señor. Perdóname, yo quiero que Cristo sea el que gobierne mi vida, que se vea Jesús en mí. Que cuando otros me estimulen con cualquiera, que si alguien, Señor, si hay una persona difícil en mi vida, hermanos, todos tenemos personas difíciles, ¿o no? Dígale, Señor, y dígale en su mente, Jesús, ayúdame con tal y tal persona. Señor, ayúdame. Yo no puedo, me dan ganas de decir, de hacer, de gritar, de defenderme. Pero yo no quiero hacer eso porque eso no te agrada a ti. Porque eso no es de acuerdo a tu naturaleza. Mansa, humilde, sumisa, amable. Señor, ayúdame a responder como tú
responderías. En el precioso nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, por esta verdad. Sella con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Sella, pósate, Señor, con tu Espíritu sobre cada una de nosotras en esta tarde, y que tu palabra quede sellada en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra voluntad. En el precioso nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Pongámonos en pie y démosle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús. Con todas sus fuerzas, démosle un fuerte aplauso al Señor. Gracias, Jesús, gracias. Gracias por salvarnos de nosotras mismas, Señor. Gracias, 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 gracias.